Vamos a leer Lucas 11, versículo 37 al 44. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Bueno, hermanos, como dice el título de este sermón, y como pueden ver en este mismo pasaje, creo que es bastante evidente de que Jesucristo acá va a entrar en una contienda, va a entrar en un conflicto contra la religión hipócrita de su época. Y Jesucristo, hermanos, va a decir lo que tenga que decir, y lo va a decir sin dudar, y lo va a decir sin suavizarlo o endulzarlo, y va a atacar y va a confrontar, va a desenmascarar la religión de, lamentablemente, los líderes judíos de su época, que vivían en completa hipocresía, que querían aparentar ser algo por fuera, cuando verdaderamente en sus corazones eran completamente lo opuesto. Ahora, hermanos, este pasaje sinceramente se trata de esto, pero en este pasaje también nos vamos a encontrar con algo que creo que es muy importante respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y es de que muchas personas, hermanos, sinceramente, cuando piensan en Jesucristo, no se toman el trabajo, hermanos, de analizar realmente cómo era nuestro Señor Jesucristo en la Escritura, cómo se nos lo presenta en la Escritura. Lamentablemente, mucha gente, la percepción o la imagen que tiene de Jesucristo en sus mentes es lo que vemos en las películas muchas veces, o he escuchado en nuestra época que hay algunas series sobre Él, pero muchas veces, hermanos, se lo presenta como alguien débil, como alguien cobarde, como alguien que su máxima virtud es simplemente ser amable y ser dulce con las personas, pero esa, hermanos, no es la realidad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y este tipo de pasajes, hermano, para mí son muy importantes, pues vivimos en una época en la cual es prohibido confrontar, es prohibido juzgar, es pecado hablar fuerte, es pecado decir la verdad tal como debe ser predicada o enseñada, sino que para muchos, hermano, como ya he mencionado, si no hablas con dulzura, con amabilidad, más o menos estás pecando, más o menos no estás siendo como Cristo, no estás mostrando el amor de Cristo. Muchos incluso buscan este tipo de tolerancia y supuesto amor, la cual se manifiesta de manera externa. Incluso utilizan eso para tolerar a los falsos maestros y a los engañadores de nuestra época. Pero Jesucristo, hermano, no va a actuar así. Jesucristo literalmente acá, como vamos a ver en un momento, está hablando con un fariseo, un líder probablemente dentro de la religión de su época. Y hermano, vamos a ver cómo es que él le va a hablar. Hace poco a mí me escribió una persona por internet, después de haber escuchado algunas de las confrontaciones que hemos hecho a diferentes falsos maestros en nuestra ciudad, y escuchan lo que me escribió. Estimado hermano Guachaya, entiendo su interpretación de justo juicio, pero ¿qué es más apropiado? ¿Condenar, juzgar, señalar o amar como Cristo? Escuchen bien, porque creo que esto de lo que me escribieron me llamó bastante la atención, porque confrontar, condenar, juzgar, señalar, está en contraposición, supuestamente es completamente lo opuesto a amar. Pero es exactamente lo que Jesucristo va a hacer acá. Condenar, juzgar, señalar. Literalmente va a hacer eso nuestro Señor Jesucristo acá. Y esta persona, intentando defender a los Salcedo de la Eclesía, me escribía eso. ¿Por qué no los amas como Cristo nos ama? Como Cristo redarguye y corrige en amor a la luz de la palabra. Bueno, hoy día vamos a ver a la luz de la palabra cómo es que Jesucristo confrontaba a los falsos maestros de su época. A los falsos maestros de su época en un momento que es muy extraño, vamos a ver eso más adelante, en un momento que no te esperas que Jesucristo entre en una controversia como esta. Y vamos a responder, hermanos, la pregunta de cómo era Cristo, cómo trataba Jesucristo el pecado, cómo Jesucristo va a tratar la incredulidad, el pecado en las personas. ¿Será que Él siempre fue un hombre dulce,
amable, como un mejor amigo que socapa el pecado y que siempre endulza sus palabras antes de hablar? Para muchas personas, hermano, este es Jesucristo. Ahora, voy a ser equilibrado por si acaso. Jesucristo, hermano, era un hombre tan completo y tan íntegro que él, como vamos a ver el día de hoy, podía ser uno de los hombres más duros con los que nos podríamos topar. Por eso es que los líderes judíos y muchas personas literalmente le van a tener temor, porque sabían con quién se iban a enfrentar si es que se animaban a confrontarlo con algo. Pero al mismo tiempo, por si acaso, Jesucristo también se le podían acercar los niños y las mujeres y los pobres y los humildes. Pero Jesucristo, hermano, tenía ese equilibrio. Cuando necesitaba mostrar compasión, cuando la persona lo que requería era compasión, va a mostrar compasión. Pero cuando la situación requería palabras muy duras, hermano, Él va a decir lo que tenga que decir. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Y estoy usando mis palabras, hermano, con cuidado. Él va a decir lo que tenga que decir y va a hacer lo que tenga que hacer. Porque ¿cómo comenzó Jesucristo su ministerio terrenal y cómo lo terminó? Si tú lees el Evangelio de Juan y luego lees el Evangelio de Lucas, vas a encontrar que Jesucristo comenzó su ministerio terrenal literalmente sacando a las personas a empujones, a latigazos del templo. Así es como comenzó su ministerio. Y así es como también lo terminó, hermano. Y ahora menciono esto, hermanos, porque creo que hay un desequilibrio en nuestra época respecto a lo que un cristiano puede hacer, a lo que un pastor puede hacer, a lo que nuestro Señor Jesucristo mismo hizo. Porque cuando tú hablas fuerte, cuando confrontas el pecado, cuando confrontas la maldad, cuando eres como Jesucristo nos manda a ser, cuando te encuentras con personas hipócritas, cuando te encuentras con religiosos hipócritas, con falsos maestros, muchas personas te van a traer estos versículos por si acaso. Van a citarte Colosenses 4:6, escucha lo que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Y te van a citar este pasaje. Cuando tú hablas fuerte, confrontas, señalas, juzgas, como la Biblia te manda, te van a decir, pero tu palabra siempre tiene que ser con gracia. Como si estuvieras quebrando ese mandato, ¿sí? Te van a citar 2 Timoteo 2, versículo 24 al 25, donde se nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero hermanos, esos pasajes hay que tener cuidado con cómo los interpretas por si acaso. Porque si los interpretas de la manera en la que mucha gente cree que nunca puedes hablar fuerte, que nunca puedes confrontar, que nunca puedes condenar, que nunca puedes juzgar, entonces estarías diciendo que Jesucristo mismo pecó por si acaso. Que Jesucristo mismo no cumplió Colosenses 4. Que Jesucristo mismo no fue amable para con todos. ¿Vas a decir eso de nuestro Señor Jesucristo? Pero en este pasaje, hermanos, lamentablemente, lo que vamos a mostrar es de que mucha gente está exigiendo cosas que la Biblia no nos exige. La Biblia, como dije en otras exposiciones, hermano, no me llama a acariciar a los lobos, literalmente me llama a pelearme contra los lobos. Y tú te peleas contra un lobo y las personas te sacan estos pasajes. ¿Por qué no lo confrontas con amabilidad? Hoy día, hermanos, vamos a ver a Jesucristo, cómo es que ejerció la verdad, cómo es que predicó la verdad, cómo es que confrontó el error. Y Él es el Hijo de Dios. Él es aquel que nunca pecó, por si acaso. Y muchos interpretan esos pasajes que les acabo de mencionar como una prohibición para hablar fuerte cuando la ocasión lo amerita. Lo interpretan como si uno siempre tuviera que endulzar sus palabras para no lastimar a nadie. Porque tenemos un 11º mandamiento que dice eso: no lastimarás nunca a nadie. Pero eso no es la verdad, hermano. La verdad es como una espada de doble filo, ¿sí o no? Eso es lo que la Escritura nos dice acerca de la misma Escritura. La palabra de Dios, que es la verdad, es como una espada de doble filo. Creo, hermanos, que una espada no se utiliza para acariciar a las personas, ¿verdad? Y que penetra hasta lo más profundo del hombre. En el ministerio de Jesucristo, hermanos, más bien vamos a ver de que sí, Él estuvo dispuesto a mostrar misericordia, compasión cuando esto lo requería, pero también estuvo dispuesto a confrontar con palabras muy duras a aquellos que debían escucharlas. Jesucristo les va a llamar necios, ignorantes, sepulcros blanqueados, hipócritas, serpientes, inmundos, ladrones, etcétera, etcétera. Y Jesucristo no va a tener problema de utilizar ese tipo de términos para enfrentarse a aquellos que merecían escuchar tales cosas. Algunas de las palabras, las palabras que acabo de mencionar son solamente algunas de las que usó. Incluso en momentos que muchos no creían
que era lo más sabio hacerlo. En un momento les voy a explicar esto. Jesucristo, hermanos, ahora escucha, yo sé que esto va a sonar raro para algunos, pero no era un pacifista. No era un pacifista. Él vino, hermano, a hacer la paz entre Dios y el hombre, eso no lo vamos a negar. Él vino a hacer esa paz. Pero hermanos, Él no vino a agradar a todos los hombres para estar en paz con todos. Eso no vino a hacer Él. Jesucristo mismo dijo que por su causa, Mateo capítulo 10, va a haber pleito, va a haber conflicto. La madre estará contra las hijas, de dentro de las familias habrá 5 personas, 3 se confrontarán contra 2, eso va a suceder. Y ahora estamos, hermanos, en el último año, en los últimos meses, en cierta manera, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y este último año, como han reconocido varios autores, se caracteriza por el juicio y la advertencia. En el último año del ministerio terrenal de Jesucristo, especialmente en sus últimos meses, hermano, Jesucristo va a caracterizar su ministerio por juzgar y advertir a las personas de la condenación que les esperaba. Y este pasaje es un ejemplo de esto. Y ahora, escucha en qué contexto nos encontramos, porque esto realmente me llamó mucho la atención. Hay un pasaje paralelo de lo que estamos leyendo en Lucas capítulo 11, que es en Mateo capítulo 23. Pero es paralelo solamente porque se utilizan varias palabras que son parecidas. Pero por si acaso, lo más probable es que no sean la misma ocasión. En Mateo 23 parece que Jesucristo está teniendo una confrontación pública. No parece, es lo más seguro. Pero en este pasaje, hermanos, es un momento bastante extraño. Porque Jesucristo está siendo invitado, hermano, a almorzar o a tener una cena, una comida con un fariseo. Está siendo invitado a su casa. Este pasaje se nos presenta, versículo 37, comenzando este versículo se nos dice que luego que hubo hablado, después de lo que hemos visto las semanas pasadas, donde Jesucristo nos habló acerca de la luz y cómo la luz debe ser recibida por nosotros y debe afectar toda nuestra vida, Jesucristo recibe una invitación especial. Y recibe una invitación especial, hermano, no de cualquier persona. No se nos da específicamente su nombre y apellido, pero sí se nos dice a qué secta pertenecía esta persona. Esta persona pertenecía a la secta de los fariseos. Ahora, si sabes algo de los fariseos, debes saber de que eran las personas que aparentaban ser las más piadosas, las más santas. Estos hombres habían comenzado en cierta manera bien en el Antiguo Testamento o en la etapa intertestamentaria entre Malaquías y Mateo, en la cual muchos reconocen de que probablemente ellos iniciaron esta secta con la intención de cuidar la verdadera religión, de velar por la verdad, de no permitir que su religión y sus creencias se corrompa con los griegos y su paganismo. Al parecer ellos tuvieron ese inicio, pero lamentablemente con los años, pasando algunas generaciones, se corrompieron mucho y van a ser de los enemigos más grandes que Jesucristo va a tener. Y escucha bien, uno de los enemigos de la clase de enemigos que Jesucristo va a tener, los más duros y los que más se van a enfrentar a Él, eran los más religiosos, y estos eran los fariseos. En la época de Jesucristo se nos dice de que probablemente habían unos 6,000 fariseos, y eran muy bien vistos por la sociedad, aplaudidos por muchos porque parecían los más devotos, los más santos, los más piadosos, como ya he mencionado. Pero estos hombres, hoy día Jesucristo los va a desenmascarar. Estos hombres se creían tan justos, hemos leído hace un momento, Lucas capítulo 18, versículo 1, donde se nos dice que se creían tan justos y menospreciaban a los demás. Ellos creían que podían salvarse literalmente por sus obras. Creían que haciendo obras ellos podían estar a cuentas con Dios y ganarse el cielo por su propia cuenta, por sus propios méritos. Pero nos encontramos, hermano, en una situación extraña, porque estos fariseos, como he mencionado, eran de los enemigos más duros con los que Jesucristo tuvo que toparse. Pero ahora tenemos este fariseo, el cual le está no solo invitando a Jesucristo a comer, sino le está rogando. Literalmente Lucas utiliza esa palabra, le rogó un fariseo que comiese con él. Ahora, ¿qué significa, hermanos, esto de comer con él? No solamente por si acaso es de que este fariseo quería tener una comida con Jesucristo, sino que en aquella época, hermanos, y esto es importante en el contexto, invitarte a comer a tu hogar, que alguien te invitara a comer a su hogar, era una forma de expresar amistad,
Era una forma de expresar amabilidad. Era una forma de expresar, hermanos, interés, incluso de que quiero asociarme contigo. Hermanos, este detalle es bien importante, ¿sí? Porque en este punto no conocemos las intenciones completas de este fariseo. Probablemente tiene malas intenciones. ¿Por qué digo esto? Recuerden el versículo 16 de este mismo capítulo. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Sabemos de que había gente que se acercaba a Jesucristo con malas intenciones, con la intención de tentarle y ponerle trampas. Escucha lo que dice el versículo 53 y 54 de este mismo capítulo. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Hermanos, es probable de que este fariseo, por si acaso, esté invitando a Jesucristo con esas intenciones. Con las intenciones de buscar algo malo para poder acusarlo y tener una justificación para apresarlo, para encerrarlo, porque Jesucristo les estaba causando muchos problemas. Pero más allá de lo que podemos nosotros asumir que eran sus intenciones, este pasaje comienza con este fariseo, hermanos, mostrándose muy amable. Es más, hasta muy amigable. Muy amable y muy amigable. Abriéndole las puertas a Jesucristo de su propio hogar, para invitarle una comida, para expresarle aparentemente su amistad, para expresarle aparentemente hospitalidad. Pero en este contexto va a suceder algo más. Escucha lo que sucede. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y Jesucristo aceptó la invitación. Entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y en el versículo 38 se nos presenta que algo sucedió. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Aquí hay algo que le sorprendió mucho al fariseo. Lucas utiliza la palabra taumazo, que es una expresión que ya nos hemos encontrado en el Evangelio de Lucas, que expresa que alguien realmente tuvo una gran sorpresa. Este tipo de palabras se utilizaron en Lucas capítulo 8 para hacer referencia a los discípulos cuando se sorprendieron de que Jesucristo tenga poder sobre las olas, sobre el mar, sobre los vientos, sobre la lluvia. Entonces fue una sorpresa muy grande que este hombre tuvo. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la sorpresa que tuvo? La sorpresa que tuvo es de que Jesucristo no se había lavado las manos antes de comer. Ahora, ¿por qué esto era importante para los judíos? No era, hermanos, específicamente importante, por si acaso, por un tema de higiene, que nosotros estamos acostumbrados a decirle a nuestros hijos, ¿verdad? Antes de comer, ve y lávate las manos. No era específicamente por eso, sino era, hermanos, porque los judíos, especialmente los fariseos, se habían impuesto algunas reglas que la Escritura no demandaba, pero ellos se las habían impuesto. Y esas reglas que ellos cumplían hacían que estos hombres se sintieran más santos, más puros. Conocemos eso, hermanos, en respecto a los fariseos. La Biblia nos muestra eso claramente. Por ejemplo, Dios había dicho que tengamos un día a la semana para Él, ¿o no? Para descansar. Y los fariseos, pero en el día de reposo, ni se miraban al espejo. ¿Dios había dicho que no nos podemos mirar al espejo en el día de reposo? No. Pero ellos se imponían una regla más, y eso ¿qué es lo que hacía cómo hacía que se sintieran? Hacía que se sintieran como que, wow, yo realmente estoy cumpliendo más incluso de lo que Dios me ha mandado. En el Antiguo Testamento sí vas a encontrar diferentes lavamientos que se hacían en diferentes ocasiones, pero no vas a encontrar un mandamiento específicamente que se detalle como los fariseos lo tenían acá respecto al lavamiento de las manos antes de comer alimentos. Y hermanos, esto para los fariseos era toda una ceremonia en cierta manera. El día de hoy nosotros tenemos las tradiciones de los judíos en un libro llamado la Mishnah, en la cual tú puedes encontrar, si lees este documento, el cual tiene muchas y muchas tradiciones y reglas que los judíos se habían impuesto, vas a encontrar que este lavamiento de las manos, hermanos, era toda una ceremonia. Ellos en sus casas tenían un recipiente especial, el cual era conocido como natla. Debían verterse 2 veces sobre cada mano el agua, ¿sí? Debía dejarse correr agua. El agua debía estar en movimiento, no podía ser estancada. Incluso ya tenían en cierta manera la medida de agua que se podía o se tenía que usar.
Aparte, algunos mencionan de que durante estos lavamientos, antes de comer, ellos hacían una especie de bendición. Algunos dicen de que estos hombres repetían esta bendición: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste sobre el lavado de las manos. Entonces no era simplemente, hermano, ir al baño como nosotros y lavarnos las manos y sacárnosla. Era en cierta manera una ceremonia que ellos los hacía sentir más puros, más dignos, más santos. Ahora, como ya les he mencionado, hermanos, ninguna de estas ceremonias por si acaso estaban en la ley. Tú no vas a encontrar esta ceremonia que Dios la haya mandado o normado en el Antiguo Testamento. Estas eran reglas que ellos se habían impuesto. Estas eran reglas que ellos se habían impuesto. Estas eran tradiciones extra bíblicas. Jesucristo, hermanos, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Jesucristo los va a confrontar con esto, Mateo capítulo 15, Marcos capítulo 7, con que ellos habían impuesto reglas creadas por hombres como si fueran por Dios. Mandamientos de hombres como si fueran de parte de Dios. Pero ese era un error grande en el que ellos habían caído. Y ahora, estamos en este contexto. Jesucristo, hermanos, invitado a esta cena. Probablemente era una cena, no era un almuerzo. Los judíos no tenían la costumbre de almorzar como nosotros, o como nosotros lo hacemos. Probablemente era una especie de cena. Este hombre, hermanos, le está mostrando amabilidad. Este hombre le está mostrando querer cierta amistad, ¿sí? Este hombre se va a sorprender de lo de las manos. Pero nuestro texto, hermano, no dice que este fariseo le haya dicho algo a Cristo, por si acaso. Entonces, más o menos, este hombre se lo guardó para sus adentros, ¿sí? Entonces es lo que pensó. Pero Jesucristo obviamente conoce hasta nuestros secretos más escondidos. Él conoce absolutamente todo. Pero creo que es un detalle importante. Este hombre, hermanos, no le está expresando a Jesucristo esa sorpresa o ese desagrado. Jesucristo está en la casa de un hombre que le está mostrando hospitalidad, amabilidad. Y ahora, ¿cómo va a reaccionar Cristo, hermanos? Eso sí me llama mucho la atención. Porque yo te puedo asegurar de que si alguien hiciera lo que Jesucristo va a hacer acá, inmediatamente lo acusarían de: ha sido muy imprudente, ¿sí? El hermano, el hermanito te ha invitado a almorzar. ¿Por qué has tenido que meterte en estos conflictos y en estas peleas? ¿No podías hacerlo en otro momento? ¿Sí? Hermano, esto es muy raro, ¿sí? Como he mencionado, para nuestra época sería raro. Entonces alguien llega a tu casa, le estás invitando a comer, ¿sí? No le dijiste nada y de golpe te va a confrontar. Y con palabras muy fuertes, con palabras muy duras. De golpe, así, en tu propia casa. Y hermanos, Jesucristo literalmente va a hacer eso. Ahora, no te estoy diciendo que hagas eso cada vez que alguien te invita a comer, por si acaso. Pero sí lo estoy poniendo, hermano, como un ejemplo de que Jesucristo actuaba de maneras que por si acaso no se nos ocurren muchas veces. Y Jesucristo va a actuar de una forma muy, muy dura con un hombre que, como he mencionado, ni siquiera le dijo verbalmente: ¿por qué no te lavas las manos? Ya uno esperaría, ok, ¿lo trató mal a Cristo y Cristo reaccionó? No. Este hombre lo pensó y se sorprendió en su corazón, en su mente, acerca del lavamiento de las manos. Y ahora Jesucristo, hermano, no va a perder el tiempo. No va a perder el tiempo con la diplomacia que muchas veces se nos exige a nosotros, y va a ir directo al grano y va a confrontar a esta persona con lo que tiene que ser confrontada. Literalmente, hermano, va a ir directo al grano. No va a endulzar aquí las cosas, no va a suavizar las cosas. Escucha lo que Jesucristo le va a decir desde el versículo. Por si acaso, esta confrontación es bastante larga. Es desde el versículo 39 y se va a extender hasta el versículo 52. Hoy día solamente vamos a ver hasta el versículo 44. Pero escucha lo que Jesucristo le va a decir, versículo 39. Ahora bien, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Jesucristo, hermano, literalmente lo está acusando de ser un hipócrita, de alguien que se está poniendo una máscara. Y más adelante Jesucristo mismo va a utilizar la palabra hipócrita, pero lo está acusando de ser personas que buscan por fuera verse muy religiosas, por fuera verse muy santas, por fuera verse muy piadosas,
Personas que están intentando aparentar algo, pero que realmente no lo son. Y hermano, Jesucristo escucha la forma en la que va a atacar a este falso, a este religioso hipócrita, a este hombre que aparentaba cierta piedad. Jesucristo, hermano, le va a decir las cosas que tenía que escuchar. Y no es Jesucristo no amándolo, por si acaso, porque el que ama te dice la verdad. Pero escucha lo que Jesucristo una vez más, ahora bien vosotros los fariseos, y ni siquiera se va a referir solamente a este hombre, sino va a utilizar esta ocasión, hermano, para atacar a todos los fariseos en general. Jesucristo va a generalizar a los fariseos en lo que eran, en su común denominador en su época. Y les va a decir, ustedes son los hipócritas. Ustedes por fuera quieren verse bien. Ustedes por fuera quieren limpiarse. Ustedes están preocupados, ¿sí? por lavarse las manos antes de comer. Y como Jesucristo les va a decir en otra ocasión, para lo que ustedes deberían estar preocupados es lo que sale de su corazón. No deberían estar tan preocupados por lo que entra, sino por lo que sale de su corazón, porque del corazón es donde salen los adulterios, los pleitos, las contiendas, los engaños, las fornicaciones, etc. Jesucristo les va a decir eso en Mateo capítulo 15, pero acá Jesucristo les va a decir, ustedes quieren limpiarlo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Esas dos palabras, hermano, son muy fuertes. Sobre todo si te pones a analizar esto, ¿con quién está hablando Cristo? Está hablando Cristo, hermano, con una persona que está acostumbrada a verse supuestamente muy santo, muy piadoso, muy limpio, muy puro. Jesucristo va a decir, ¿sabes? Ustedes están llenos de rapacidad. ¿Qué es esto de rapacidad? Harpages en el griego significa alguien que saquea, alguien que roba. Escucha, esta es una acusación bastante fuerte. Jesucristo en Mateo 23, escucha lo que les va a decir. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. Jesucristo sabía que estos hombres que aparentaban tanta piedad solo porque se lavaban las manos con esos rituales, cuando podían aprovecharse de las viudas, cuando podían aprovecharse de la herencia de alguna persona, sobre todo de las viudas, se aprovechaban. Pero con pretexto luego dice, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. El apóstol Pablo, no sé si te acuerdas, qué es lo que dijo acerca de estos judíos en Romanos capítulo 2. Escucha el apóstol Pablo, Romanos 2, versículo 21. Tú pues que enseñas a otro que no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? La realidad, hermano, es de que la religión en la época de Jesucristo estaba sumamente corrompida. Y había personas las cuales aparentaban mucha piedad, aparentaban mucha santidad, pero al mismo tiempo, hermanos, cada vez que podían embolsillarse alguna ganancia para ellos mismos, lo hacían. Y esto se sabía. Este tipo de hombres, junto con los saduceos, habían vuelto la casa de Dios ¿en qué? ¿En una cueva de qué? Jesucristo mismo va a decir eso. Habían vuelto el templo en una cueva de ladrones. Y hermano, Jesucristo se está sentando a la mesa de un hombre que le dijo, por favor, ven a almorzar a mi casa, ven a cenar a mi casa. Este hombre que supuestamente quiere ser amigable con él, amable con él. Y Jesucristo va a decir, ¿sabes? Estás lleno de rapacidad. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Yo te conozco. A mí no me engañas con todas esas ceremonias. A mí no me engañas con toda esa apariencia. Eres un ladrón y yo lo sé. Y si no es suficiente, hermanos, escucha lo que Jesucristo le va a continuar diciendo en este versículo, aunque ni siquiera hemos comenzado todavía. Jesucristo le va a decir, están llenos de rapacidad y de maldad. Maldad, hermanos, es una palabra que probablemente debería ser mejor traducida como depravación. Llenos de depravación, ustedes son unos depravados. Eso, hermanos, es lo que Cristo le está diciendo a este hombre. Y está comenzando recién. En Mateo 23, versículo 15, escucha, les va a decir que son hijos del infierno. Wow. Cuidado con que digas que Cristo no estaba mostrando amor, por si acaso. Hermano, Cristo es el hombre perfecto, la representación del amor en este mundo. El Dios que es amor se hizo carne, hermano. Y cuando era necesario, tenía que hablar estas cosas, tenía que confrontar, tenía que desenmascarar la maldad de esta manera. Y como les he mencionado, muchos de nosotros más bien lo acusaríamos a Jesucristo de ¿por qué no fuiste más paciente con Él? ¿Sí? ¿No viste que te estaba mostrando que quería ser tu amigo? ¿No podías haberle tratado de una manera distinta, hermano? No. Y no termina ahí. En realidad recién estamos comenzando. Escucha el versículo 40.
Jesucristo ahora lo va a confrontar a este hombre con que no está razonando. Y esto es muy fuerte. Porque supuestamente estos hombres, hermano, como Pablo les dice en Romanos capítulo 2, eran los maestros. Eran los que enseñaban a otros. Eran la luz en las tinieblas. Supuestamente ellos se creían así. Y Jesucristo les va a decir, ustedes no están razonando, ustedes no tienen sentido común. Por eso comienza el versículo 40, hermano, diciéndoles necios. La palabra necios, hermano, es una palabra en el griego que literalmente significa ignorante. Hermano, ¿a quién le está diciendo Jesucristo eso? Jesucristo le está diciendo a un fariseo, el cual supuestamente conocía tan bien la ley de Dios que incluso tenía el derecho de agregarle a la ley de Dios. Eran hombres que supuestamente habían hecho un pacto de guardar todos los mandamientos de Dios. Y Jesucristo le está diciendo a este hombre, ¿sabes? Eres un ignorante. Eso es lo que significa la palabra necio, hermano, en este contexto. En otros contextos significa otras cosas, pero acá la palabra afrones en el griego significa eres un ignorante. Incluso esa palabra a veces se utilizaba para una persona que no pensaba, que no tenía sentido común, que no estaba razonando bien. Y esa es la realidad de estas personas. No estaban razonando bien. Hermano, las falsas religiones y aquellas personas que creen que pueden aparentar ante los hombres y con simples ceremonias externas ganarse el cielo, no están pensando bien, no están razonando bien. Y Cristo le está diciendo cuál es su situación, cuál es su estado. Y es de que es un ignorante, es alguien que no está pensando, es alguien que no está teniendo sentido común. Y como ya he mencionado, hermano, le está hablando a los que aparentaban más bien saber más que los otros. Le está hablando a aquellos que se creían maestros. Jesucristo, hermano, hizo esto también con otro fariseo muy conocido en el Nuevo Testamento, que de él sí conocemos su nombre, se llamaba Nicodemo. Después de confrontarlo a Nicodemo con el hecho de que él, siendo un fariseo y maestro en Israel, no sabía cómo llegar al cielo, Jesucristo le va a decir, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, lo va a exponer como un ignorante. Y Jesucristo va a hacer eso, hermano. Y escucha cómo Jesucristo ahora quiere que este hombre razone y le va a mostrar de que es un necio, es un ignorante. ¿Por qué? Escucha el versículo 40. ¿El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Y esto es lo terrible de la falsa religión de estos hombres, ¿sí? Y que era completamente irracional porque Jesucristo le está presentando algo que es tan lógico que cualquier persona que se ponga a pensar un poco debería llegar a esa conclusión. A ver, ¿Dios ha hecho solamente este cuerpo o Dios también ha hecho mi alma, mi espíritu? ¿Qué es lo que Dios ha creado? ¿Solamente este cuerpo? ¿A Dios solamente le importa que mis manos estén limpias o Dios también le interesa mi corazón? ¿O Dios también le interesa cómo está mi mente? ¿Quién soy por dentro? Hermano, esto es muy importante porque por si acaso las falsas religiones que guían a las personas a vivir en este tipo de hipocresía, eso es lo que hacen. Hacen que te enfoques en lo de afuera. Entonces, mientras te vistas de cierta manera, mientras utilices estas palabras, mientras aparentes esto, eres muy piadoso, eres muy devoto, ¿sí? Pero Jesucristo, hermano, le está diciendo, espera un momento, ¿acaso Dios no ha hecho también lo de adentro? ¿Acaso Dios no ha creado también nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente? Y si Él hizo tanto lo de afuera como lo de adentro, hermano, la conclusión lógica, ¿sabes cuál es? Es que a Dios le interesan las dos cosas. Y ahora, hermano, aquí hay algo que tenemos que conversar. A Dios le interesan las dos cosas. Tanto lo de afuera como lo de adentro. Esto, hermanos, por si acaso es muy importante. El más grande mandamiento que tenemos es amar a Dios, ¿cómo? Con toda nuestra alma y también, hermanos, con todas nuestras fuerzas. Eso, hermano, engloba todo lo que somos. Todo lo que somos internamente, todo lo que hacemos externamente. Y ahora, ese, hermanos, es un detalle muy importante por si acaso. Porque la falsa religión normalmente lo que hace es dividir estas dos cosas. Tú ves personas que se acostumbran, como estamos acá viendo, a ciertas reglas, ciertas ceremonias externas y creen que con eso están bien. Su corazón sigue siendo el mismo, por dentro son unos ladrones, están llenos de depravación, llenos de maldad, pero como están cumpliendo hacia afuera, creen que están bien.
Es, hermano, la falsa religión. Ahora, también hay otra, ¿sí? Hay otro extremo, en el cual tú ves una persona que por fuera está viviendo súper mal, está viviendo en pecado, se está dejando llevar por la maldad, pero te dice, pero en el corazón yo amo a Dios, ¿sí? Como si a Dios solo le importaba lo de adentro. Hermano, no, Dios hizo las dos cosas, por si acaso. A Dios le importa tanto lo de dentro como lo de afuera. Y en este contexto una persona, escucha, se puede acostumbrar a hacer cosas externas por rutina. Eso lo puede hacer cualquier persona y eso lo hacen todas las falsas religiones, ¿sí? Las falsas religiones, hermanos, ¿quieres amenazar a la gente para que las mujeres utilicen faldas gigantescas? Lo puedes hacer. ¿El corazón de esas mujeres habrá cambiado? Solo el evangelio puede cambiar eso. Si no hay evangelio, no hay un cambio. Pero creen que por no tomar café, por no comer cerdo, por no hacer ciertas cosas externas, están mejor que otros. No, la gente se puede acostumbrar a eso, por si acaso. Y eso es el legalismo de los fariseos. Ahora también, como les he mencionado, hay ese otro libertinaje en el cual todo es permitido. Porque Dios es amor y todo nos perdona. Sí, entonces, bueno, vivimos como sea, igual luego voy y me disculpo porque Dios conoce mi corazón, ¿sí? Hermano, Jesucristo aquí está poniendo las cosas en orden y Jesucristo le está diciendo a este hombre, ¿sabes? Eres un ignorante porque esto es algo que deberías saber. Esto es algo muy obvio. Dios ha creado todo lo que somos, tanto mi cuerpo como mi espíritu como mi alma. Entonces a Dios le interesan las dos cosas. Y el verdadero cristianismo, por si acaso, hermanos, siempre va a afectar las dos cosas. El verdadero cristianismo, la verdadera religión siempre afecta a las dos cosas. Déjenme mostrarles solamente dos pasajes, solo los voy a leer, no los voy a explicar mucho. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué dice? Esto es muy interesante, ¿sí? Pablo, hermanos, en el contexto de Romanos ya habló acerca de que confesemos y creamos en nuestro corazón, ¿sí? Acerca de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Pablo dice, hermanos, escucha, ustedes que han conocido las misericordias de Dios, ahora presenten vuestros, ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, Dios afecta al interior y Dios le importa lo que hacemos con lo externo, con nuestro cuerpo. Porque Dios, como Jesucristo nos dice, hizo tanto lo de adentro como lo de afuera. Escucha 1 Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La falsa religión, hermanos, normalmente divide estas dos cosas. Intenta aparentar cierta espiritualidad externa nada más. Falso. La falsa religión también se va al otro extremo, como he mencionado, en la que lo único que importa es lo que siento en mi corazón, cuando mi comportamiento, mi cuerpo, mi vida es completamente contrario a lo que digo creer. Eso es falsa, eso es una falsa religión. Y Jesucristo, hermano, le está diciendo a este hombre, escucha, eres un necio, eres un ignorante. Estás tan preocupado por lo de afuera, pero nunca te ha interesado realmente cómo está tu corazón. Tú sabes que eres un hombre lleno de rapacidad. Jesucristo aquí le está diciendo cosas que este hombre sabe, como Pablo mismo los va a confrontar, como hemos mencionado en Romanos capítulo 2. Ellos sabían lo que hacían, pero creían de que sus ceremonias, creían que sus ritos de alguna manera cubrían lo que eran por dentro. Como Jesucristo le va a decir en otro lugar, en Mateo capítulo 23, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy blancos, pero por dentro, ¿cómo estaban? Y Jesucristo le dice, ¿sabes? El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Le está haciendo una pregunta a Jesucristo. Y le está haciendo una pregunta, hermano, para mostrarle de que estaba viviendo en una tremenda incoherencia, en una tremenda ignorancia. Y ahora Jesucristo le va a decir, escucha el versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Ahora, ¿a qué se refiere Jesucristo con esto? ¿Sí? Dad limosna, entregar algo a Dios. Jesucristo está hablando de entregarle algo a Dios. La palabra, hermanos, que es muy importante en este versículo 41 es tenéis, de lo que tenéis. A lo que Jesucristo se está refiriendo, hermano, es de que lo que este hombre debería haber estado buscando es entregar absolutamente todo a Dios. Todo lo que él era. Todo, absolutamente todo. Como ya he mencionado, el mandamiento más grande es amar a Dios con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestras fuerzas también.
Y Jesucristo lo que le dice a este hombre, ¿sabes? Lo primero que deberías haber buscado hacer es entregar lo que tienes, lo que es tu corazón. ¿Le quieres entregar cosas externas, ceremonias externas, nada más, y crees que con eso estás bien con Dios? No, lo que Dios está buscando es un cambio interno. Lo que Dios está buscando es un cambio interno que afecte lo externo, está bien. Pero es eso lo que primero tú deberías haberte preocupado. Tú deberías, Jesucristo le dice, haber dado limosna, haber entregado a Dios aquello que tenéis, y entonces todo será limpio. Primero deberías haberte preocupado por un cambio interior, porque Dios te dé una nueva vida, porque como Jesucristo dijo, nazcas de nuevo. Esa debería ser la preocupación. Porque hermano, cualquier persona puede acostumbrarse a lavarse las manos antes de comer. Cualquier persona puede acostumbrarse a ese tipo de ritos. Pero lo que Dios busca, como varias veces se los recalcó en el Antiguo Testamento, es un cambio del corazón. Y esto, hermanos, es un error que los judíos no solamente habían cometido con el lavamiento de las manos, sino también con otras ceremonias, como la circuncisión, por ejemplo. Entonces los hombres dentro del pueblo judío se circuncidaban y creían que con eso ya estaban, ya eran parte del pueblo de Dios. Por eso Dios les va a decir varias veces, circunciden su corazón. Jeremías 4, versículo 4. No es suficiente con lo externo. Lo que ustedes deberían estar buscando es un nuevo corazón, una nueva vida interna, y que eso realmente afecte lo que son. Es por eso que Pablo les va a decir, Romanos 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Jesucristo, hermano, le dice a este hombre, esto es lo que tú deberías haber hecho. Esto es lo que deberías haberle entregado a Dios. Es esto lo que deberías haber buscado. Pero no, este hombre estaba ciego por su hipocresía, por su falsa religión, pensando que cumpliendo ciertos ritos externos ya estaba mejor, ya estaba bien con Dios, ya estaba mejor que otros. Pero no va a terminar ahí. En el versículo 42, Jesucristo, hermano, va a empezar a declararles maldición a estos hombres. ¿Cómo sabemos eso? Escucha lo que Jesucristo dice en el versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos. Tú me vas a decir, ¿de dónde saca, pastor, la palabra maldición? Hermano, la palabra o la expresión ay era una forma que se utilizaba tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para expresar maldición sobre una nación, sobre una persona, a veces sobre una familia. Los profetas se van a acercar, tú puedes leer Isaías 3, Isaías 5, en Isaías 5 vas a encontrar varios ayes, en el versículo 8, versículo 11, versículo 18, versículo 20. Puedes leer Isaías 18, Isaías 29, Ezequiel 13, Amós 5, Amós 6, vas a encontrar estas expresiones. Y que están unidas a una advertencia de que Dios está a punto de destruir a alguien. Su castigo, su ira, está por caer sobre alguien. En otras palabras, está a punto de cumplirse lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 28, maldito cuando entres, cuando salgas. Ay de ustedes. Si no me crees, escucha, ve conmigo si quieren a Mateo capítulo 11. Y vamos a leer versículo 21 y versículo 22, donde Jesucristo utiliza este tipo de expresiones. Y quiero mostrarte de que están unidas a este tema de un juicio, de una condena, del castigo de Dios. Escucha, Mateo 11, versículo 21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ese pasaje, hermanos, es bastante claro, de que la expresión ay está íntimamente relacionada con la advertencia de juicio, de condena, de castigo de parte de Dios. Y eso, hermano, era una expresión, como he mencionado, de maldición, de alguien que va a ser destruido por Dios. Y Jesucristo, hermano, les dice, escucha más, ay de vosotros fariseos. Jesucristo, hermano, los está condenando, les está diciendo de que el castigo, el juicio, la condena está sobre sus cabezas. Y escucha lo que Cristo les dice, ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza.
¿qué está hablando Jesucristo acá? Resulta que estos hombres, hermanos, eran súper escrupulosos y detallados y muy detallistas para algunas cosas. Las cosas que no eran muy difíciles de hacer, como dar diezmo de, incluso, esto es muy interesante, ¿sí? Los judíos, hermano, tenían el mandato en el Antiguo Testamento de dar diezmos, diferentes diezmos tenían en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que al final, cuando tú haces las cuentas, más o menos daban un 23% de todo lo que ganaban o de todo lo que producían. Y los judíos, hermanos, sí habían recibido ese mandamiento, ¿sí? Lo que tu tierra produzca da el 10%. Pero estos fariseos, ¿sí? Eran tan detallistas y supuestamente tan devotos a Dios que tenían una plantita de menta, digamos. Y literalmente contaban el 10%, exacto, para ir a entregar incluso hasta eso, ¿sí? Estos hombres tenían una plantita conocida como la ruda, que era una planta medicinal en su época. Que probablemente era una planta, y no era que tenían, hermanos, grandes extensiones de cosechas de ruda. Era una planta que tenían ahí y literalmente se tomaban el trabajo de contabilizar o de hacer las cuentas para entregar el 10% hasta de esa planta. Tenían hortalizas. La palabra hortalizas puede hacer referencia a todo tipo de vegetales incluso, ¿sí? Es como que, hermanos, ¿sabes? Me he comprado una libra de arvejas, ¿sí? Y voy a contar cada arveja para contabilizar el 10% exacto. Y toma, Señor, para ti, ¿sí? Y Jesucristo les dice, ustedes, sí, son tan detallistas, ¿sí? En estas cosas. Y que wow, ¿sí? Para que la gente diga, wow, qué hombres tan piadosos, qué hombres tan devotos a nuestro Señor, ¿sí? Pero he escuchado que Jesucristo les dice, ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Para eso se toman tanto trabajo, para eso sí se esfuerzan, pero pasáis por alto, escucha bien esto, la justicia y el amor de Dios. Hermano, esa es la falsa religión hipócrita. Hay gente que se esfuerza en nimiedades, literalmente nimiedades, cosas que no tienen mucho valor, pero se esfuerza, pero pasa por alto las cosas que realmente son importantes. Jesucristo les dice, ustedes se han olvidado de la justicia y el amor. Ahora, ¿a qué se está refiriendo, hermanos, con Jesucristo con esto? Uno, escucha, esto creo que es muy importante. La justicia y el amor no van separados en la mente de Cristo, por si acaso. Para mucha gente eso son dos opuestos. Si eres justo, no muestras amor, o si muestras amor, no tienes que ser justo. En la mente de Cristo, hermano, por si acaso estas dos cosas van de la mano. La justicia y el amor no se pueden separar. Y estos hombres, la realidad es de que no estaban buscando, escucha, primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. No. Ellos se habían olvidado de amar a Dios. No estaban buscando amar a Dios, sino que se amaban a ellos mismos. Jesucristo sabe esto. Y no estaban buscando amar a Dios, hermanos, porque ellos mismos no estaban viviendo en la justicia que Dios les demandaba. Vayan conmigo a Mateo capítulo 15. He aludido a este pasaje varias veces, pero hay algo que les quiero mostrar en este pasaje. Porque Jesucristo los va a desenmascarar a estos hombres en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9, porque igual estamos en un pasaje muy paralelo a lo que estamos viendo en Lucas 11, en el cual hay personas que se quejan porque, escucha versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Sí? Y ahora escucha lo que Jesucristo les va a decir. Escucha lo que Jesucristo les va a decir. Respondiendo a él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos se estaban quejando de que los discípulos de Cristo estaban quebrantando la tradición de los ancianos, pero por si acaso ellos estaban quebrantando el mandamiento de Dios. Es por eso que Jesucristo les dice, ustedes se han olvidado de la justicia y el amor. Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre.
así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces escucha esto. Resulta que tenías unos hijos, los cuales tenían padres, los cuales necesitaban que se los honre, que se los cuide, que se los protege, como cualquier hijo debe hacer cuando tiene padres que llegan a una edad avanzada. Pero a los judíos se les había ocurrido, ¿sabes? De que si una persona decía, ¿sabes? Todo lo que tengo lo voy a entregar al Señor, lo voy a ofrendar a la iglesia, ¿sí? Lo voy a ofrendar al templo. Todo lo que tengo es para el templo. Entonces los judíos decían, oh, bueno, qué pena, ya no tiene este hombre para ayudar a sus papás, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Sus papás pueden ser abandonados, no hay problema, porque está entregando todo a Dios, ¿sí? Estos hombres con sus tradiciones literalmente estaban quebrantando la ley de Dios, pero pensaban que estaban haciendo las cosas bien, pero pensaban que estaban actuando de una manera piadosa, pero pensaban que estaban sirviendo a Dios incluso. Es por eso, hermanos, que cuando tú lees el Sermón del Monte, por ejemplo, igual Mateo capítulo 5 al capítulo 7, vas a encontrar de que Jesucristo va a hacer varias correcciones respecto al entendimiento que los judíos habían dado al pueblo acerca de la ley de Dios. Oísteis que fue dicho que por los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, cualquiera que ¿qué? Que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que adultere, los judíos no entendían realmente la ley de Dios. Y Jesucristo les va a decir, ¿sabes? Cuando tú miras a una mujer con codicia, adulteraste en tu corazón. Eso es lo que no entendían de la ley de Dios. Lo mismo Jesucristo va a hacer con la ley del divorcio, la ley de los juramentos, la ley sobre la venganza, la ley sobre el amor a los enemigos. Todas esas leyes los judíos las estaban quebrantando, las estaban anulando literalmente por sus malas interpretaciones o por sus tradiciones. Y hermano, al hacer eso, escucha, no estaban amando a Dios. Porque hermano, esto es muy importante, ¿cómo tú demuestras el amor a Dios? ¿Cómo Dios exige que se le demuestre el amor? Al seguir sus caminos, al seguir su mandamiento, al seguir su palabra. Jesucristo mismo va a decir, el que me ama guarda mis mandamientos. Dios va a decir, yo les voy a dar un nuevo corazón para que me amen y guarden mis mandamientos. Eso es lo que yo voy a hacer con ustedes. Pero estos judíos, hermano, que aparentaban y tenían esas ceremonias externas, esos ritos con los cuales hacían creer a las personas de que eran muy, muy religiosos, la realidad es de que se habían olvidado completamente de amar a Dios. Se habían olvidado completamente de la ley de Dios, de aplicarla de la manera correcta, de interpretarla de la manera correcta. Incluso, como hemos visto hace un momento, su propio entendimiento de Dios estaba equivocado porque se habían olvidado de que Dios es el creador tanto de lo externo como de lo interno. Y por ese tipo de cosas, hermano, Jesucristo les dice, ustedes han pasado por alto la justicia y el amor. Ahora, al mismo tiempo, por si acaso, estos hombres tampoco amaban a su prójimo. ¿Cómo sabemos eso? Hemos estudiado hace un tiempo la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. ¿Te acuerdas? Jesucristo nos muestra un hombre judío que ha sido golpeado y robado por unos ladrones. Está ahí casi muerto. Y Jesucristo va a decir, pasa un levita, no hace nada. Pasa un sacerdote y no hace nada. Ellos podían ver a sus hermanos, sus propios hermanos, sufriendo, no les importaba. Esta parábola, hermano, Jesucristo está mostrando cuál era la realidad de la cultura judía, lamentablemente, en su época. Estos judíos, más bien, que se creían tan devotos, lo que hacían es menospreciar a las personas. Por eso en Juan capítulo 7, versículo 49, aquellos que no conocían la ley, estas personas van a decir, maldita esta gente que no sabe la ley como nosotros, ¿sí? Aparte de que ellos, hermanos, la mayor parte de las cosas que hacían era por satisfacción personal. Era por satisfacción personal, hermanos. No era realmente porque estaban buscando adorar a Dios o servir a Dios, sino era para ellos ser alabados, como vamos a ver en el versículo 43. Pero escucha lo que Jesucristo dice, pero terminando el versículo 42, hay algo que no me puedo saltar. Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermano, por si acaso Jesucristo no está atacando per se, porque así nomás,
Cosas como el diezmo o algunas ceremonias que los judíos sí tenían que hacer. Jesucristo les dice, ¿sabes? No hay mucho problema, ¿sabes? De que ya quieres diezmar hasta las hojitas de las plantas de menta que tienes. Ok, hazlo. Pero el problema es de que no puedes vivir una vida tan poco íntegra, de que te has tomado tanto tiempo en los detalles, en algo tan insignificante, que has pasado por alto la justicia y el amor de Dios. Deberías más bien hacer las dos cosas. En un momento, hermanos, esto es muy importante porque voy a hablar de algunas de las ceremonias, lamentablemente, o acciones externas que muchos cristianos adoptan y que escuchan. No están mal en sí mismas. Pero muchos cristianos creen que simplemente por hacer eso ya son cristianos, ya están bien con el Señor, son mejores que otros. Pero Jesucristo escucha una vez más lo que les dice. Ustedes, está bien que hagan esas cosas. Dios les había mandado a dar el diezmo, por ejemplo. Pero no tenían por qué. ¿Cómo van a saltarse la justicia del amor de Dios? Eso era necesario que hagan sin dejar de hacer lo otro tampoco. Y ahora escucha versículo 43. Este es el segundo ay. Ay de vosotros fariseos. Y aquí es por eso que les dije, hermanos, estas personas en realidad estaban haciendo mucho de lo que hacían simplemente porque querían una posición dentro del pueblo y porque querían ser alabados por los hombres. Ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas. En otros contextos, Jesucristo le va a decir a estos hombres, ustedes cuando ofrendan, traen trompetas, traen músicos, literalmente algunos hacían eso, para que todo el pueblo vea y todo el pueblo los alabe, porque eso es lo que ellos realmente estaban buscando. Lo que a ellos les encantaba eran las salutaciones en las plazas, que las personas los traten como rabís, como padres, ¿sí? Como grandes maestros. Es eso lo que les satisfacía. Es eso lo que ellos realmente estaban codiciando en sus corazones, ese aplauso y esa veneración de parte de los hombres. Cuando estudié este versículo no pude evitar que me venga a la mente lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1. En un pasaje en el cual Pablo igual va a hablar de diferentes maldiciones, cuando va a decir maldito todo aquel que traiga otro evangelio. Pablo escucha lo que va a decir Gálatas 1 versículo 10. Si busco agradar al hombre, no puedo ser esclavo de Cristo. Pero eso es lo que estos hombres querían, agradar a las personas, aparentar para las personas, para recibir el aplauso, los saludos, la admiración del pueblo, de la gente. No les interesaba realmente lo que Dios pensara de ellos, sino estaban buscando simplemente la admiración externa de las personas. Y es por eso que Jesucristo les va a decir, versículo 44, ay de vosotros escribas y fariseos. La próxima semana vamos a hablar de los escribas, pero escucha, escribas y fariseos hipócritas. Es eso lo que son ustedes, son actores. Son personas que se están poniendo simplemente una máscara para aparentar. Están haciendo aquellas cosas para que la gente los vea. Están poniéndose simplemente una máscara. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Alguien que se pone una máscara para ocultar lo que realmente es. Alguien que quiere aparentar algo que no es. Y Jesucristo, hermano, en este versículo les va a decir algo que es más fuerte todavía. Jesucristo, hermano, los va a comparar con sepulcros. Escucha lo que dice, que sois como sepulcros que no se ven. Ahora, esto es distinto a lo que dice en Mateo 23, por si acaso, sepulcros blanqueados. En aquella época, hermanos, los sepulcros se blanqueaban por encima. ¿Para qué? Para que los judíos no pisen los sepulcros. ¿Por qué los judíos no podían pisar los sepulcros? Bueno, obviamente, creo que no es muy bonito pasar por encima de donde hay una persona enterrada. Está bien que hay que mostrar cierto respeto, cierta honra a una persona que ha sido enterrada en algún lugar, pero no era específicamente por eso. Sino que los judíos pintaban los sepulcros de blanco, porque, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios había dicho que cualquier persona que tenga contacto con un cadáver era inmundo. Era inmundo para hacer ceremonias, era inmundo para acercarse a Dios. Ahora, ese detalle, hermanos, es muy importante. Porque lo que Jesucristo le está diciendo acá, ustedes son inmundos y están haciendo inmundos a las otras personas también, a los que los siguen. ¿Por qué? Escucha, son sepulcros que no se ven. Que no se ven. Y los hombres que andan encima no lo saben. Hermano, para los judíos ya era estar contaminado, ser inmundo,
tocar un cadáver. Jesucristo les está diciendo, ustedes son los cadáveres. Y lamentablemente hay gente que no se da cuenta quiénes son ustedes y que pasa por encima de ustedes y se vuelve inmunda igual que ustedes. Jesucristo, hermano, les está diciendo con otras palabras, pero en cierta manera el Espíritu es el mismo. En Mateo 23, ustedes son hijos del infierno y a sus discípulos los hacen doblemente hijos del infierno. Jesucristo les está diciendo, ustedes son inmundos. Y a todos aquellos que los siguen a ustedes, los hacen inmundos igual. Y ahora, hermano, ¿te acuerdas de qué se está quejando este fariseo? No se ha lavado las manos, ¿sí? Porque eso supuestamente los hacía puros, para poder servir al Señor, para poder mostrar una santificación, una pureza mayor. Jesucristo les está diciendo, ustedes son inmundos. Eso es lo que les está diciendo en el versículo 44. Ustedes no se merecen servir al Señor, no se merecen acercarse a Dios, no se merecen estar cerca de su templo. Ustedes están inmundos. A los inmundos en el Antiguo Testamento se los hacía a un lado hasta que eran purificados. Se los hacía a un lado, no podían acercarse a las cosas sagradas. Y eso era lo que estos hombres realmente eran. Con todas sus apariencias, con todas sus manos lavadas, con todas sus bendiciones y sus rituales, eran inmundos. Escucha lo que el profeta Isaías les va a decir. Hemos leído eso en el Antiguo Testamento, pero este pasaje es muy, muy paralelo a lo que estamos viendo acá. Porque Isaías, por si acaso, hermano, igual va a utilizar palabras muy fuertes para esta gente. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escucha eso. Isaías, hermano, le está hablando a los líderes judíos de su época igual. Y líderes judíos los cuales se habían acostumbrado a hacer simplemente sacrificios externos. Escucha, que Dios había mandado por si acaso. Escucha lo que dice versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién mandó a hacer sacrificios? Dios mandó a hacer sacrificios. Pero estos hombres simplemente lo hacían de manera externa. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Escucha bien esto. Dios sabe, ustedes vienen con todas estas cosas que Dios les había mandado, eso es la verdad, hacer sacrificios. Pero ellos venían con intenciones de hollar sus atrios, de corromper la religión, de realmente transgredir lo que Dios había mandado. Por eso Dios les dice, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Escucha lo que Dios dice, para mí es abominación todo lo que están haciendo. La palabra abominación literalmente significa me da asco. Me da asco todo lo que están haciendo, pero un momento, Dios, tú nos pediste que encendamos incienso, Dios, tú nos pediste que guardemos los días de reposo, que guardemos las diferentes fiestas, tú nos pediste todo eso, sí, pero Dios nunca les pidió que lo hagan como simples rutinas externas pensando que con eso ya estaban bien. Por eso Dios más adelante les va a exigir, escucha, versículo 14 en adelante, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Hermano, Dios sabe qué es lo que realmente eran estos hombres. Con todos sus sacrificios, con todas sus ceremonias, Él realmente sabía que sus manos estaban manchadas de sangre. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo les dijo? Se han olvidado de la justicia y del amor. Y el pueblo judío de la época de Isaías, lamentablemente, como Isaías va a decir más adelante, de labios lo adoraba, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios. Y eso se demostraba, ¿por qué? Porque ellos no estaban viviendo la justicia de Dios realmente. Ellos se habían acostumbrado a hacer ceremonias, a hacer ritos, pero la realidad es de que vivían en una constante iniquidad, como Jesucristo sabe que los fariseos de su época hacían y como cualquier religioso hipócrita hace, hermano. Los religiosos hipócritas siempre tienen eso, siempre tienen una doble vida. Siempre. Siempre, es obvio, por algo eres un hipócrita, por algo te tienes que poner una máscara, porque tienes
eres otro en realidad. Tienes una doble vida y esto es lo que estas personas tenían. Y Dios les dice, estoy harto, ¿sabes? Estoy harto de todas sus ceremonias. Ustedes están inmundos delante de mí, me da asco todo lo que hacen. Porque verdaderamente no me están siguiendo. Lo mismo les va a decir el profeta Amós y lo mismo les van a decir los demás profetas a un pueblo que por fuera creía que estaba bien con Dios. Ahora, hermanos, esta situación que los judíos están viviendo acá es bastante terrible, pero les voy a ser sincero, hermanos, no estamos muy lejos de caer en estos mismos problemas. Hay gente en nuestra época que cree, hermanos, que por cumplir ciertas ceremonias externas ya están bien y son más espirituales que otros. Igual que estos judíos. Y hermanos, déjame citarte, no te voy a dar una lista exhaustiva, pero algunos ritos, ceremonias externas que mucha gente hace creyendo que está bien, creyendo que está mejor, creyendo que de esa manera se va a salvar. Hay gente, hermano, que cree que por ir a la iglesia ya está bien. Hay gente que cree, estoy yendo a la iglesia, entonces debo estar bien, ¿sí? Hay otros que no van a la iglesia, deben estar peor que yo. ¿Está mal ir a la iglesia? No. Igual que no estaba mal diezmar la menta y la ruda y las hortalizas, no estaba mal. Estaba bien hacer eso. Hermano, cuando es simplemente una apariencia de domingo, la gente por si acaso puede usar eso. Orar antes de comer. Hermano, ¿está bien que oremos antes de comer? ¿Está bien que le demos gracias a Dios? Sí. Pero hay gente que cree, por eso debe estar bien, ¿sí? Nosotros oramos antes de comer. Hay gente, hermanos, que por escuchar música cristiana todo el día cree que está mejor que otros, por si acaso. Entonces, todo el día estoy con música cristiana. Debo ser más espiritual. ¿Está mal escuchar música cristiana? No está mal. Pero ¿esto realmente prueba? ¿Eso realmente es algo que o podría ser utilizado solo de manera externa para aparentar algo? Los católicos, tú conoces católicos. Tú sabes cómo viven. Tú sabes cómo se dedican a los viernes ir a destruirse con alcohol y con inmoralidad. Pero cuando pasan cerca de una gruta, ¿qué hacen? Se persignan, ¿no? ¿Eso los hace más santos? ¿Eso los hace más devotos? Hay personas que creen que por dar ofrendas ya están bien. Hay personas que creen que por bautizarse ya están bien. Hay personas que creen que por leer libros cristianos, incluso por leer la Biblia, solamente leerla ya están bien. Hermano, les doy estos ejemplos, ¿por qué? Porque lo que los fariseos, en el error que habían caído los fariseos, aparte, ¿sí? de sus tradiciones legalistas y de sus ancianos que habían seguido y sus mandamientos de hombres que ellos habían impuesto, ellos había cosas que hacían que estaban bien, pero lamentablemente eran cosas simplemente externas para aparentar algo que realmente no eran. Nada de lo que les dije, por lo menos varias de las cosas que les dije, perdón por haber sido absoluto respecto a esto, varias cosas de las que les dije no están mal. Ir a la iglesia no está mal, bautizarse no está mal, escuchar música cristiana no está mal, dar ofrendas no está mal, orar antes de los alimentos no está mal. Pero hermano, escucha, cualquier incrédulo que quiere aparentar religiosidad puede hacer estas cosas. ¿O no? Bueno, cualquier incrédulo puede para aparentar ser cristiano, aparentar estar bien, puede hacer estas cosas. Y la gente se deja guiar por estas apariencias. Incluso te puedes estar autoengañando porque hago estas cosas, pero realmente mi corazón está alejado de Dios. Realmente mis deseos, mi hombre interno sigue siendo el mismo que antes. No ha habido un cambio de corazón verdadero, simplemente me he acostumbrado a ciertas rutinas, ciertas ceremonias para aparentar ser cristiano y al final solamente es una máscara. Solamente es una máscara para aparentar piedad. Y hermano, escucha, a Cristo no puedes engañarlo. A Dios no puedes engañar. Este pasaje nos muestra eso. Este fariseo, hermano, en su mente, en su corazón, ¿te acuerdas? Se sorprendió por el lavamiento de las manos. Cristo sabe la hipocresía de este hombre. Y a él no se le va a engañar. A él no vas a poder engañarlo. Él puede ver, hermano, absolutamente todo lo que somos. Para él la oscuridad es como la luz, dice el salmista. Y hermanos, déjame mostrarte cuál es la verdadera religión. Y simplemente voy a leer un pasaje. Escucha lo que dice Ezequiel 36. Porque en este pasaje, en Ezequiel 36, se nos presenta cuál iba a ser la obra del nuevo pacto.
La obra del nuevo pacto, la cual todo cristiano que ha llegado a Jesucristo ha experimentado. Y escucha lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 24 en adelante. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahora escucha esto. Esta es la verdadera religión. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabes por dónde Dios comienza, hermano? Por adentro. Es ahí donde Dios comienza. Es ahí, hermano, donde Dios comienza. Si tú estás intentando ser cristiano, entre comillas, comenzando por lo externo, hermano, estás ya completamente equivocado, porque la verdadera religión es la religión del corazón, de lo interno, del espíritu, de un nuevo corazón, de una nueva vida que Dios nos provee. Escucha una vez más, yo les voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es lo que yo voy a poner en ustedes. Quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón vivo, de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora escucha. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la verdadera religión. Es una religión que afecta a lo interno, porque Cristo ha venido a darnos una nueva vida. Él vino a pagar nuestros pecados, a cumplir todo lo que debíamos hacer y a darnos una nueva vida a través del Espíritu Santo. Afecta a lo interno y eso, hermanos, se expresa en lo externo. Mi corazón es nuevo y por el corazón nuevo que tengo y el Espíritu que Dios me ha dado, ahora vivo conforme a sus mandamientos. Ahora quiero obedecerle. ¿Lo hago perfectamente? No, pero ahora hay un deseo genuino de obedecerle por amor, de obedecerle por gratitud. Y el común denominador de mi vida es obedecerle, es seguir su palabra. La falsa religión, hermano, es quiero obedecer para llegar a tener vida. La verdadera religión es Dios me ha dado una nueva vida, ahora le obedezco. La falsa religión es no le obedezco, vivo como se me da la gana, pero mi corazón Dios conoce. Sí, esa es la falsa religión igual. No, la verdadera religión, hermano, es lo que aquí nos dice Dios. Este es el nuevo pacto. Yo les voy a dar un nuevo corazón y ese nuevo corazón va a producir evidencias y frutos externos que se puedan ver y palpar. No solamente ceremonias que cualquier persona puede hacer. No una máscara que nos ponemos para aparentar piedad, no. Sino frutos de un verdadero corazón que ha conocido a Cristo y que ha recibido una nueva vida a través de Él. Y Jesucristo, hermano, lo está confrontando a este hombre, como les acaba de mostrar, muy duro, porque necesita ser confrontado así, hermano. Porque estaba literalmente este hombre yéndose al infierno, creyendo que se estaba yendo al cielo, por si acaso. Este hombre estaba yéndose al infierno, creyendo que se estaba yendo al cielo. Este hombre estaba inmundo, como Jesucristo le dijo, al mismo tiempo que creía ser muy santo. Y solamente, hermano, era una apariencia de piedad, que el apóstol Pablo, hermano, nos advierte que se va a dar en los últimos días. 2 Timoteo capítulo 3. Una apariencia de piedad. Hay gente que cumple ciertas normas, ciertos ritos, ciertas tradiciones, ciertas ceremonias y aparenta estar muy bien, ser muy espiritual, ser muy maduro, pero que en realidad su corazón sigue igual. Eso no es, hermano, lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. La verdadera religión va a comenzar con un nuevo nacimiento dentro de nosotros, esta nueva vida que todo verdadero cristiano experimenta y que se va a reflejar en lo que hacemos, en lo que somos, en todo lo que vivimos.